cualquiera que está haciendo una startup tiene que pensar que va a estar compitiendo con otra gente. ¿Cuáles son esas características o habilidades que recomendarías a cualquier emprendedor para justamente aumentar las probabilidades de éxito? Crear un negocio es bien difícil y en la medida que sea un equipo que tenga habilidades complementarias, las probabilidades de éxito son mayores. No estén pensando en solo la oportunidad en el mercado donde ellos están, sino que entiendan cómo funciona este mundo de los startups y el venture capital, pues a nivel global. Diego es un reconocido inversionista en Latinoamérica. Actualmente es el cofundador y managing partner de Dalus Capital, fondo de inversión de capital basado en México, donde invierten en empresas emergentes latinoamericanas de alto crecimiento. Diego ha liderado inversiones en compañías unicornios que hoy valen más de $1.000 millones como Clip, Technisys y entre otras. ¿Cuáles son esos errores más comunes que tienen que evitar los emprendedores? Hay muchos emprendedores que están casados con una idea y a veces no tienen la flexibilidad de oír otros puntos de vista, ¿no? Y oír otras experiencias, y eso puede hacer que les cueste, o sea, que es un error donde pierdan tiempo, dinero. Pasa mucho donde la gente dice, bueno, es que la marca, vamos a usar estos colores y esto porque se ve bonito. Pues no es la forma de hacerlo, no es lo que a ti te guste. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Superhumanos. Yo soy Gabriel Gagliardoni y mi ambición con este podcast es traerles las personas y las ideas más interesantes del mundo hispano. En cada episodio conversaremos con expertos, emprendedores, artistas, creadores, deportistas y cualquier persona inspiradora con el propósito de entender cómo llegaron a donde llegaron y qué lecciones podemos extraer de esas historias para aplicarlas en nuestras vidas y construir la vida que deseamos. Hoy tengo el honor de traerles a Diego Serebrisky. Diego es un reconocido inversionista en Latinoamérica. Actualmente es el cofundador y managing partner de Dalus Capital, fondo de inversión de capital basado en México, donde invierten en empresas emergentes latinoamericanas de alto crecimiento. Diego ha liderado inversiones en compañías unicornios que hoy valen más de $1.000 millones como Clip, Technisys y entre otras. Si eres emprendedor o te interesan las finanzas y el mundo de Venture Capital, este episodio es para ti. Diego, bienvenido. Gracias, Gabriel, un gusto estar aquí contigo. Bueno, nada, primero que nada, Diego, 1.000.000 de gracias por darnos este espacio. Creo que esto va a estar cargado de valor porque estamos, bueno, hoy en día con toda esta tendencia entrepreneur, todos los emprendedores, creo que muchas veces nos cuestionamos qué está del otro lado, ¿no? Del otro lado, justamente, cómo piensan los inversores, qué podemos hacer para aumentar las probabilidades de conseguir esa herramienta de capital para construir y materializar las ideas que muchos soñamos, ¿no? Pero bueno, para arrancar un poco por lo básico, me encantaría saber cómo llegaste al mundo del Venture Capital y por qué tomaste la decisión de dedicarte a este campo tan particular. ¿Cómo fue esa historia? Sí, mira, a ver, primero empezaría que eh, yo lo que estudié en la universidad fue ingeniería en computación, ¿Ok? con lo cual siempre me gustó. Es un área que siempre me gustó, por eso la estudié, pero la estudié pues en una época distinta, ¿no? Una época donde no existía internet, donde no existían los celulares, ¿Esto en qué año entonces fue? ¿En qué año fue para eso trasladarnos? fue del 85 al 90. Del 85 al 90. Ok, wow, ok. No había internet todavía. No había internet. El internet empezaba en esos años solamente como un proyecto entre universidades alrededor del mundo. De hecho, en la Ok. universidad que yo estaba, que la debes conocer, la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, Ahí estudió uno de mis socios. en ese momento estuvo conectada, pero no era algo, nadie sabía realmente lo que se venía, ¿no? Pero bueno, es un tema que me gustaba. eh, pero ya graduándome por, creo que en parte por azares y en parte por intereses, me fui hacia el lado de negocios y tuve la oportunidad de estudiar un MBA, y después de eso me fui a trabajar de consultor con McKinsey, y de ahí me fui a trabajar a inversiones, al área que se llama Private Equity, que es invertir en compañías grandes, tradicionales, maduras. Como por ejemplo, para que Y los que nos escuchen entiendan.
Pues la compañía que te imagines ya de cierto tamaño, llega, muchas de ellas en algún momento, hay inversionistas, hay fondos que les dan capital o las compran Ujú. y buscando hacerlas crecer todavía más en los siguientes años, ¿no? Pero son compañías tradicionales, desde cadenas de restaurantes, compañías de manufactura, otro tipo de servicios. Nada en general, no son compañías que tienen que ver con tecnología. Ok. Y son compañías que pues llevan, muchos pueden ser negocios familiares de muchos años y que van creciendo poco a poco con los años. Y la idea de estos fondos es que pueden hacer que las compañías vayan mejor y crezcan un poco más rápido y eso hace que aumente el valor. Este, entonces ahí estuve muchos años, realmente 15 años trabajando en eso. Wow. Eh, y, y después de 15 años, pues ya estaba, por un lado, un poco cansado, pero por otro lado vi que empezaba esta ola de emprendimiento tecnológico en Latinoamérica. Y estamos hablando del año por ahí, por alrededor del 2011, 2012. Ok, ok. Este, y para dar una referencia, realmente en Latinoamérica no había muchas compañías de tecnología. Había habido algunas en los años a finales de los 90 y principios del 2000, que después se llamó el .com, Sí. y ahí fue como surgió Mercado Libre, surgió Despegar y algunas otras pocas, pero realmente, dada una crisis que hubo a nivel global, no permitió que eso se mantuviera y vino como un invierno donde por muchos años no hubo emprendedores tecnológicos o hubo muy pocos y realmente no hubo inversionistas interesados. Y por así estuvimos en todos esos años del 2001 te diría hasta el 2010, por ahí. Y de repente, digamos, con esa nueva década, de repente empieza esta ola de emprendimiento tecnológico en Latinoamérica, donde se combina, por un lado, primero emprendedores, muchos de ellos que con experiencia en Estados Unidos, que trabajaron ahí en empresas de tecnología o estudiaron allá, que regresaban y decían, oye, yo quiero hacer cosas. Eh, Apoyos de gobiernos, se crea en Chile, crean Startup Chile. Yo pasé por ahí. En, ¿Cómo? Yo pasé por ahí. Bueno, bueno, pues en esos años se crea en Colombia un programa, se crea en Brasil otro, se crea en México. Y por otro lado, también con un cambio, un paradigma tecnológico, que es por un lado eh, el crecimiento de los celulares, por un lado, pero por otro lado el tema del cloud, ¿no? De que las operaciones estén en la nube, que eso permitía que a Escalabilidad. diferencia de lo que había pasado antes, que emprendedores pudieran desarrollar algo relativamente barato, casi trabajando desde su laptop, y pudieran operar porque alguien en la nube, Amazon o Google o alguien más, les permitía dar eso. 10 años antes eso lo tenían que hacer con sus propios servidores. Y típicamente para los que estuvieron ahí, pues se acordarán que tenían que tener pues una oficina llena de computadoras, servidores, y eso era carísimo. O sea, entonces ese era un cambio de paradigma, el apetito de los emprendedores, gobiernos que quieren apoyar esto porque hay una tendencia mundial de decir, bueno, la innovación en temas de tecnología no es un tema solo que se dé en Silicon Valley, sino que se puede dar en todo el mundo. Y yo veo que esa ola está empezando y veo que me interesa mucho, porque es pues, lo que había estudiado algunos años antes, pero hay muy poca gente con experiencia invirtiendo en Latinoamérica en eso y en algún momento decido que esa es una ola a la que me quiero subir y decido salirme de private equity, que es Ujú, invertir en esas compañías tradicionales, ujú. más, más maduras, más aburridas, y subirme a esta ola de estos nuevos startups, y eso es lo que he venido haciendo, ¿no? Entonces, vengo de tener una experiencia del lado de inversión que decidí decir, bueno, ahora cómo la aplicamos a este mundo de startups de tecnología. Bien, ¿y qué, por ejemplo, es lo que disfrutas más hoy en día de tu trabajo
y qué es lo que consideras que es más desafiante? Eh, mm, a ver, lo que disfruto más definitivamente es el, el conocer e interactuar con emprendedores que, eh, que son un perfil de gente bien interesante, ¿no? Típicamente son gente muy proactiva, muy dinámica, muy optimista, preparados, inteligentes. Entonces, es un perfil bien interesante que te da pues Te realmente una contagia. interacción muy, que te contagia, es muy satisfactorio, ¿no? Este, digamos, eso es uno de los temas que me fascina. El otro es analizar las oportunidades. Yo soy una persona muy, siempre he sido muy analítico Ujú. y el llegar cuando llegan emprendedores diciendo, oye, hay un problema allá afuera y esto es la solución o el producto que estamos haciendo para resolver ese problema, pues, a ver, hay que sentarse a analizarlo, si hace sentido o no, y eso es una de las cosas que disfruto mucho, ¿no? Tratar de entenderlo y tratar de decir, bueno, están dadas las condiciones para que esto sea exitoso o no, qué necesita que pasar para que sea exitoso, cuáles son los retos que se enfrentan y con eso poder tomar una decisión de decir, bueno, esta es una oportunidad donde los recursos limitados que tenemos como fondo los podamos invertir, ¿no? Te diría, eso creo que también es lo más desafiante. O sea, es lo que disfruto, pero también eh, realmente poder entender y decir, bueno, cuáles son esos equipos que uno debe estar apoyando porque tienen una solución que realmente funciona y es mucho mejor de lo que existe hoy para resolver un problema Claro. real. No es fácil, ¿no? Es una Sí, no es fácil combinación. y las opciones son limitadas también, ¿no? Tu tiempo es limitado. Entonces, también Exacto. desde tu lado, tu involucramiento, ¿cómo describirías tu involucramiento con todos esos founders? Porque digo, más allá de involucrarte tú con los founders, bueno, tienes que correr una compañía, tienes un montón de complejidades operacionales. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo es ese trabajo tuyo con los founders y cómo haces para, digamos, priorizar, ¿no? Para priorizar ese input versus ese output que te puede dictar cada una de esas relaciones con los founders. Bueno, mira, como dices, a ver, nosotros recibimos muchísimas oportunidades para analizar todas las semanas, ¿no? Estamos hablando eh, de decenas de oportunidades que pueden llegar cada semana. Y entonces, a ver, no soy yo solo, somos un equipo. Y Ujú, entonces lo que ya tenemos es un mecanismo establecido donde, digamos, la persona que recibe la oportunidad ujú. hace el primer filtro, dice, pues esto tiene sentido, encaja en el tipo de inversiones que queremos hacer, es un sector que suena interesante, el equipo parece tener las habilidades que se requieren y entonces, si eso pasa, y eso normalmente lo vemos de la información que nos comparten o de Ujú. los emails que nos mandan. Y de ahí pasamos a tener una primera llamada. Si esa persona dice, no, pues me gustó, entonces como equipo tenemos llamadas de reuniones de trabajo todos los lunes en la mañana y ahí revisamos las oportunidades que nos llegaron y decidimos, las compartimos entre todos y ahí decimos, a mí, fíjate, este está interesante, pero fíjate que también hay otros tres equipos que están haciendo cosas similares y decidimos si le queremos dedicar más tiempo o no. Y ya, si queremos, normalmente los invitamos a que hagan una presentación a todo el equipo completo y de ahí vamos siguiendo el análisis, ¿no? Pero lo que tratamos es ir filtrando rápido porque no le podemos dedicar Claro. mucho tiempo a todas las oportunidades, ¿no? Entonces, tratar de identificar ese perfil de problema con solución Mercado. con equipo de emprendedores que realmente podrían encajar en lo que estamos buscando y aquellos que, digamos, encajan, dedicarles más tiempo y a los otros decirle, mira, no es para nosotros, ¿no?
Claro, ¿no? Y me Eh, imagino que también ustedes tienen su propia tesis que en base a, digamos, todas las conexiones que les ha generado el fondo y todos los assets que tienen a nivel no solo financiero, sino personales con conexiones, ¿cuál es la tesis que tienen ustedes en Dalus Capital? ¿Qué tipos en qué tipos de compañías invierten y por qué? sí, mira, nosotros invertimos son varios aspectos. Uno son startups en toda Latinoamérica, ¿Ok? desde Argentina hasta México. Eh, y en etapa, lo que llamamos etapa seed o series A y algunas series B de forma más ocasional. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Y para, digamos, para la gente en tu audiencia que no lo ha oído, normalmente los startups, estas compañías tecnológicas, necesitan capital para poder crecer. Y lo que hacen es que van levantando capital en etapas. Entonces, cuando están iniciando, típicamente esa primera etapa la llaman Friends and Family, amigos y familia. Y es decir, el emprendedor consigue gente que lo conoce, que le da algo de capital El a cambio típico de una participación en la tío, empresa. el típico tío rico que te ayuda con los primeros pasos. Exacto, exacto. Eso es lo ideal. Y si con ese capital logran hacer algo, avanzan, es decir, desarrollan un producto, empiezan a tener algún cliente o generan esa atracción, lo que nosotros llamamos una atracción en el mercado, van a la siguiente etapa. La siguiente etapa la puedes llamar capital semilla, típicamente, o a veces lo llaman capital presemilla, dependiendo. Pero bueno, de nuevo, son inversiones todavía relativamente pequeñas, donde no está todavía probado que el startup va a funcionar. Si eso funciona después de levantar eso, entonces levantan lo que llaman una serie A y de ahí en adelante, si sigue creciendo, pueden levantar una serie B o una C, dependiendo, ¿no? Entonces, si ves hoy los unicornios que hay en Latinoamérica, que son estas empresas que ya han llegado a un valor mayor de 1.000 millones de dólares, hay algunos que han levantado serie C, D o más, ¿no? Es decir, en la medida que siguen creciendo necesitan más capital, pero solo le levantan cuando han podido generar ese éxito de forma anterior, ¿no? Que eso también es lo que hace que permite que los inversionistas puedan invertir, porque es muy difícil poner mucho dinero en algo que es muy riesgoso, ¿no? Entonces Así es, van claro. poniendo menos dinero y cuando las cosas funcionan tienen menos riesgo y así eh, van levantando más capital. Nosotros invertimos en la etapa semilla y de series A, ¿no? Y como decía, algunas series B, ahí es donde invertimos. Y después, en términos de qué sectores o qué verticales, como los llaman, nosotros vemos cuatro grandes áreas o temáticas de inversión en las que invertimos, Sí. que son, la primera es inclusión, que para nosotros es startups que dan acceso a finanzas, educación, salud y oportunidades laborales. Este, la segunda es innovación climática, que eso es uno de los temas que nos preocupan mucho como equipo y a mí personalmente, que es el cambio climático. Entonces, buscamos invertir en estas startups que están haciendo algo que ayuda a que se reduzcan las emisiones que se emiten a la atmósfera o que ayuden a adaptarse al cambio climático. La tercera lo llamamos productividad de negocios, es decir, startups que tienen soluciones para empresas que pueden ser desde pymes, desde pequeñas empresas a grandes empresas para ser más productivos. Y la cuarta son consumidores digitales, es acceso digital a productos y servicios. Entonces esa es la combinación, es toda Latinoamérica en esas etapas que son más tempranas, en estas cuatro grandes temáticas de inversión. Claro, qué interesante. Y por ejemplo, Diego, cuando están analizando equipos, ¿cuáles son, digamos, cuáles son para todos los emprendedores que nos escuchan, cuáles son las características principales que consideras poderosas para un emprendedor tener? ¿Cuáles son esas características o habilidades que recomendarías a cualquier emprendedor hoy tener como un base layer para justamente aumentar las probabilidades de éxito?
A ver, uno, nuestra recomendación es que sea un equipo, que no sea el emprendedor solitario. Creo que, o sea, crear un negocio es bien difícil Sí, y en la medida que sea un equipo que tenga habilidades complementarias, las probabilidades de éxito son mayores. Entonces, esa es una, es verlo como equipo. Como dicen, varias cabezas piensan mejor que una, ¿no? total. Eso es uno. Lo otro es que dentro de ese equipo haya una expertise, una experiencia del negocio que se quiere hacer. Si quieres hacer un negocio financiero, o sea, una fintech, por ejemplo, pues que haya gente que tenga experiencia en el sector financiero. Porque si no, vas a tener más retos, va a ser más difícil, te va a tomar más tiempo aprender cómo funcionan las cosas en ese sector. Entonces, una experiencia, lo otro es una actitud muy proactiva, muy de ejecutar las cosas. Eh, Creo que estos startups inicialmente son muy dinámicos. O sea, te empiezas con un plan, pero ese plan puede cambiar muy rápido dependiendo de los resultados que tengas allá afuera. Entonces necesitas gente muy proactiva que tenga esa capacidad, esa flexibilidad de decir, oye, esto no funcionó, vamos a probar otra cosa distinta. No funcionó, vamos a probar esto, vamos a cambiar esto, vamos a hacerlo y hacerlo muy rápido. No, no estás buscando perfección, estás buscando más rapidez en la ejecución Claro, en sí, un estas desapego. etapas. Sí, y creo que, corrígeme si equivoco, corrígeme si equivoco, pero también un desapego como emocional, ¿no? A las ideas. Sí, de Porque acuerdo. justamente en un mundo tan cambiante y ahora más que nunca, que está todo evolucionando tan rápido, justamente el desapego emocional a una idea es lo que te va a permitir a ti poder iterar rápidamente y mover ese timón de ese barco en base al camino que te va a favorecer, ¿no? Tomando en cuenta cómo cambia el mercado, cuáles son todas las tendencias de consumo, etcétera, etcétera. Este, Sí, y hay un tercer punto que déjame mencionar. sí, Nosotros también buscamos equipos que tengan una, una mentalidad global. Déjame ponerlo así. ¿Qué significa eso? Que, que hoy estos startups, cualquiera que está haciendo una startup, tiene que pensar que va a estar compitiendo con otra gente. Y en ese sentido de que hay una competencia allá afuera, hay una competencia por levantar capital, hay una competencia por conseguir clientes, por tener ventas, por atraer empleados, colaboradores, es, es importante que el equipo tenga lo que llamamos experiencia global, que se puedan desenvolver en inglés, o sea, alguien del equipo tiene que tener la capacidad de hablar inglés bien, que entiendan cómo funciona este mundo de los startups más allá del país donde ellos estén, pero en toda Latinoamérica, cómo funciona en Estados Unidos, cómo funciona en Silicon Valley, que entiendan cómo funciona Venture Capital. Este, qué está buscando un fondo, cómo es esto de levantar capital y en distintas etapas, porque todo eso al final se vuelve fundamental y se vuelve competitivo a la hora de competir allá afuera en el mercado, ¿no? Entonces, eso es un tema importante que buscamos que tener esos equipos que tengan esa experiencia combinada, que los hagan globales, no estén pensando en solo la oportunidad en el mercado donde ellos están, sino que entiendan cómo funciona este mundo de los startups y el venture capital, pues a nivel global. Eso se vuelve también fundamental. claro, no, totalmente. Y creo que también una de las cosas que ven ustedes dentro de todo este análisis también, lo cual considero que también es uno de los puntos clave para cualquier compañía, es tener un buen líder, ¿no? Y tener un buen líder, ¿qué significa eso? Para ti, ¿cuáles son las características principales de un buen líder? Uno que sea inspirador. Inspirador, déjame usar la palabra inspirador, vendedor. Eh, Porque en estas etapas eso es lo que el líder va a estar haciendo, va a estar inspirando a su equipo, para los que ya están ahí y los que necesita atraer en la medida que va creciendo, necesita inspirar a los clientes para que usen el producto,
que compren el producto, necesita inspirar a los inversionistas para que estén dispuestos a invertirlo, necesita inspirar a otros actores para hacer alianzas. Entonces, esa capacidad de tener esa visión inspiradora es fundamental. Claro, Combinado con esa proactividad que te decía antes, es decir, oye, aquí las cosas, esto no es una empresa tradicional donde nos movemos a ciertas velocidades lentas. Aquí las cosas tienen que pasar muy claro, rápido. Oye, tienes una reunión hoy, decides que vas a hacer algo, en una semana lo hiciste, no boom, te puedes esperar 3 meses, porque si no te vas a quedar atrás, se te va a acabar el capital. Entonces, esa proactividad es fundamental. Y lo otro es la visión de haber identificado ese problema que existe allá afuera, que es real, de entender lo que los clientes necesitan y realmente poder construir una solución que a los clientes les encante, ¿no? O sea, aquí el ideal, como dicen, es que quieres construir algo que tus clientes sean tus mayores fans, donde claro, la gente te use no porque te necesite usar, sino porque le encanta usar tu producto, ¿no? claro. Entonces es como te diría, esos tres grandes elementos. A ver, creo que tener estructura también es importante, es decir, vamos a hacer las cosas con un plan, con una estrategia. Mm, Eh, y en ese sentido, de nuevo, cuando tienes un equipo, normalmente lo que vemos es que hay gente algunos del equipo son mucho más, tienen la visión, la inspiración, hay otros que tienen a lo mejor más experiencia, hay otros que tienen más estructura, ¿no? Entonces, eso es lo que te complementa como equipo. claro, sí, sí, no, totalmente. Y por ejemplo, cuáles son los errores más comunes, como para toda la gente que nos está escuchando? Siempre intento de pasar todo por un filtro que sea extremadamente práctico para todos esos emprendedores que nos están escuchando. Y todos nosotros cometemos un montón de errores y estamos sesgados todo el tiempo, ¿no? Entonces, un poco entendiendo el otro lado del juego, tú, Diego, cuáles dirías que son los errores más comunes que cometen los emprendedores, por ejemplo? Bueno, probablemente sean distintas etapas, ¿no? Los mismos errores que se cometen cuando buscan una serie A no son los mismos que se cometen cuando están buscando un Friends and Family. Pero bueno, hablemos en este caso de cuando están buscando su primera ronda de capital, para todos los emprendedores que nos están escuchando, que ya tienen algo de tracción, como ya validaron un MVP, ya validaron un producto mínimo, y es hora de salir a buscar capital. ¿Cuáles son, hagamos el modelo mental que practica, bueno, Charlie Munger, Warren Buffett, que es la inversión, ¿no? Pensemos a la inversa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas cosas que como emprendedores tenemos que evitar, o cuáles son esos errores que tenemos que mitigar para justamente poder levantar nuestra primera ronda? ¿Cuáles son esos errores más comunes que tienen que evitar los emprendedores y que suelen tener? Mira, a ver, yo creo que uno era lo que tú mencionabas antes. Eh, Hay muchos emprendedores que están casados con una idea Ujú. y, y a veces no tienen la flexibilidad de oír otros puntos de vista, ¿no? Y oír otras experiencias y eso puede hacer que les cueste, o sea, que es un error donde pierdan tiempo, dinero. Eh, no ir a los clientes. Yo te diría, eso es de los más comunes en esas etapas iniciales, donde el emprendedor dice, es que vamos a construir algo, este producto que hace esto, esta solución, pero realmente no fueron a hablar a los clientes y entendieron cuál es la necesidad que tienen y si esa solución es algo que los clientes o los usuarios realmente necesitan. Eh, entonces es más desde un punto de vista de yo estoy haciendo esto porque yo estoy convencido que la gente allá Claro. afuera lo necesita, pero no vas a preguntarle a los que supuestamente lo necesitan para entender si es o no. Yo creo que ese es uno de los eh, problemas más comunes. El otro, te diría, es no tener esta velocidad en hacer las cosas, ¿no? Es decir,
vamos más lento porque a lo mejor mi experiencia es de haber trabajado en una empresa grande y las cosas se hacían a cierto paso. Pues aquí este es otro ambiente, ¿no? Tienes que hacerlo mucho más Claro. rápido y darte cuenta mucho más rápido qué funciona y qué no funciona para poder ir iterando y conseguir algo que al final sí encaje con lo que los clientes quieren. A ver, creo que es importante entender que, a ver, que no es fácil construir un producto nuevo. Total. Y muchas veces, aun cuando los productos sean buenos, los clientes no lo usan por el producto, lo usan por una marca, entonces, o por una reputación en el mercado. Entonces, una vez que ya, porque eso es lo que están acostumbrados. Entonces, en los clientes cambiar las conductas y no es fácil y que se vayan a usar algo que han venido usando por 10 años y le digas, no, olvídate de esa compañía y ahora pásate a esta otra nueva que nadie conoce porque yo te voy a dar más, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, No. eh, hay que entenderlo y hay que adaptarse y hay que tener algo muy bueno para que realmente sea, tiene que ser mucho mejor de lo que existe hoy en día en calidad o tiene que ser mucho más barato para que los clientes digan, bueno, déjame tomar el riesgo y lo que yo venía haciendo por varios años, lo voy a dejar de hacer y me voy a ir contigo y voy a probar contigo que eres nuevo y que no te conozco, ¿no? Eh, entonces, ese es el tipo como te digo, de errores que creo que son más comunes en estas etapas. Claro, sí, mencionabas ahora el tema bueno, el tema de la marca, ¿no? Que estuve escuchándote un poco y en la inversión que ustedes hicieron en Clip, una de las cosas que, pues te gustó de ese equipo era cómo trabajaban la marca, ¿no? Porque bueno, hoy en día justamente las compañías que están top of mind de la gente es porque muy probablemente han hecho un trabajo de marca impecable, ¿no? Como, bueno, como lo ha hecho Coca-Cola, como en este caso lo hizo Clip. Entonces, ¿qué recomendaciones le darías en base a toda tu experiencia trabajando con muchos equipos, muchos que han fallado en construir marcas, otros que los han hecho bien, como en este caso el equipo de Clip? ¿Qué recomendaciones le darías a los emprendedores para que construyan una marca que realmente navegue constantemente en el subconsciente de la gente, de manera que cuando todas estas personas tengan que tomar una decisión que englobe alguna acción dentro de la industria que esta gente está construyendo, te decidan a ti? Eh, mira, yo diría es pensar desde el principio en cuáles son los aspectos claves para ese cliente o para ese consumidor respecto a la marca. Es, es un tema de seguridad, es un tema de confianza, es un tema de innovación, es un tema de facilidad de uso. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos claves en todo lo que es el mundo, por ejemplo, de fintech, Ujú, startups que tienen que ver con el sector financiero? ujú. En general, el tema de seguridad y de confianza es súper importante, porque si, si le vas a pedir a la gente que te confíe su dinero, pues tiene que ser súper confiable. O sea, no es lo mismo yo ir y decir, bueno, me voy a comprar un café en la esquina y porque hay una cafetería nueva, mi riesgo es que no me gusta el café y no lo vuelvo a comprar y lo que perdí fue lo que me costó ese café, a decir, voy a poner en una cuenta de una institución nueva mis ahorros porque me dicen que me van a pagar muy buen interés. Sí, pero si algo llega a pasar, lo que puedo perder son mis ahorros, ¿no? Entonces, en ese caso, la confianza, la seguridad es fundamental. En otros casos, a lo mejor es la facilidad. En otros lados es qué tan cool, atractivo puede ser. Entonces, varía. Pero lo importante creo que es que los emprendedores hagan ese análisis y traten de entender qué es lo que hace, qué puede hacer, qué es lo más importante para el cliente y entonces plantear la marca basado, o los atributos de la marca basado en lo que el cliente va a apreciar, no en lo que ellos quieren pensar. Claro. Y pasa mucho donde la gente dice, bueno, es que la marca, vamos a usar estos colores y esto porque se ve bonito. Pues no es la forma de hacerlo, no es lo que a ti te guste, es Total. cuál es la marca que le va a gustar a tus clientes. Esa es la parte, tienes que ponerte en los zapatos de tu cliente, no en lo que a ti te gusta.
Y creo que ese es un tema fundamental. Eh, y creo que también hay que crear de nuevo para los clientes que están buscando en qué mentalidad. Si tienes un producto que es para gente más joven, entonces a lo mejor quieres algo que sea más joven en su diseño, en su Claro. comunicación. Si le estás vendiendo a empresas corporativas, a lo mejor necesitas algo más formal, serio. Tienes que entender muy bien, de nuevo, esa audiencia y decir, bueno, cuál es el producto y cómo encaja en lo que esa audiencia Sí. está esperando. Y de nuevo hay otra cosa interesante que nos pasa en Latinoamérica, que, por ejemplo, muchas marcas se ponen nombres en inglés, que, que, en- que por un lado puede tener en ciertos países un atractivo porque dices, bueno, estoy trayendo algo que es en inglés, que me da a lo mejor, me genera una credibilidad, pero también hay que pensar que necesitas algo que la gente pueda entender cómo escribir, porque si a ti te dicen una marca que es súper complicada y después dicen, bueno, ahora ve a buscarla en internet, si no sabes En ni siquiera Google, cómo se escribe, no la vas a total. encontrar, ¿no? Sí, eso es Entonces, regla, creo que eso es regla fundamental con el tema de la marca, es pensar en un nombre, en este caso hablando bien específicamente del nombre, es pensar en un nombre que cuando una persona se lo recomienda a otra en la calle, cuando están en apuro, imagínate que una persona se encuentra a un amigo en la calle y le recomienda tu marca rápidamente porque la esposa lo está esperando en la casa con la comida lista, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa marca que si esa otra persona la escucha, automáticamente en lo que termine esa interacción puede entrar en su teléfono y buscarla en Google y encontrarla rápido, ¿no? Creo que pasando esa decisión por un modelo así tan sencillo pero tan práctico, definitivamente a largo plazo, porque al final es compound, ¿no? Y si eliges un buen nombre, al final hace compound en el tiempo y pues da una facilidad inmensa para que más gente llegue a lo que haces, ¿no? Y creo que es súper importante también para cualquier founder, para cualquier emprendedor, algo que a mí me parece súper importante es el entender el comportamiento humano, porque al final una marca, ¿cómo haces para generar una marca que realmente tenga una conexión emocional con la gente? ¿Cómo habla la marca? Eso que dices tú, ¿cuáles son los colores que muestra? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el eslogan? ¿Cómo habla en todas sus comunicaciones? ¿Cómo hace para realmente hablar de una forma que ese user persona se siente identificado? Entonces, bueno, para hacer todo eso tienes que entender de comportamiento humano, ¿no? Tienes que entender por qué actuamos como actuamos, por qué tomamos las decisiones que tomamos, ¿no? Y bueno, ahí entra un montón de skills también de persuasión, cómo persuadir, cómo hablar, porque al final es venta, ¿no? Nos estamos vendiendo todo el tiempo. Te estás vendiendo con tu equipo, te estás vendiendo con los inversores, te estás vendiendo con los clientes, te estás vendiendo con todo el mundo, ¿no? Entonces creo que ese tema del comportamiento humano es súper importante. no, definitivamente. Y, y, y a ver, no, a ver, un emprendedor no va a tener todas las respuestas ni tiene que saber perfectamente, pero, pero sí tomarse el tiempo inicial, decir, bueno, déjame entender a mi cliente, al cliente que le quiero llegar o al consumidor que le quiero llegar. ¿Qué está buscando? Hacer entrevistas, entender qué necesidades tiene, qué, qué es lo que estaría buscando, creo que es una parte importante. Y de ahí sale, al menos inicialmente, a ver, lo otro es que la marca no tiene que ser algo que una vez que lo creaste no va a cambiar nunca, ¿no? Total. Se puede ir mejorando, puede ir evolucionando, pero creo que el arranque sí es importante en algunos grandes temas, ¿no? ¿Cómo vas a hacer esa comunicación? ¿Qué quieres transmitir, ¿no? Claro, totalmente. Cuéntanos, Diego, alguna historia que te haya sucedido que recuerdes muy vívidamente de alguna inversión, por ejemplo, que hayan hecho y que no haya salido como ustedes esperaban. Porque muchas veces nos sucede, y esto es algo que yo tomo mucho de Naval, que seguramente sabes quién es Naval Ravikant, pero tomo mucho para tomar mis decisiones, si algo lo dudo mucho, muy probablemente la respuesta es no, ¿no? Y hoy en día cada decisión nos va guiando en un camino totalmente distinto, ¿no? Y bueno, más aún en todo el tema del Venture Capital. Entonces, ¿qué
¿Qué historia te recuerdes de alguna decisión que hayas tomado tú junto a tu equipo que no haya salido como querían y que probablemente lo dudaste? ¿Y qué aprendiste de eso? Em, bueno, tengo algunas que no lo dudábamos y no funcionaron. Este, eh, pero bueno, la que alguna buena historia que les haya sucedido en esa toma de decisiones? no, mira, a ver, o sea, mira, te cuento una que no la dudamos y después no funcionó bien, ¿no? Y fue un startup que era, a ver, bien interesante lo que estaban haciendo, que se llamaba Ojalá, eh, que era una startup de educación, lo que Ok. llaman EdTech, y lo que construyeron era, pues, realmente un sitio de contenidos educativos sobre temas de tecnología, programación, que a ver, que hoy hay varios, pero ellos eran uno de los primeros que lo trataron de hacer en Latinoamérica. La verdad que el contenido era súper bueno. O sea, alguien tomaba los cursos y efectivamente podía aprender a, ya sabes, programar en HTML5, en hacer soluciones móviles, o sea. em, y la verdad, lo analizamos como equipo y dijimos, a ver, estamos convencidos de que esto se necesita y esto va a pasar. Funciona en Estados Unidos, funciona en otras partes del mundo. Y una vez que invertimos, pues después de algunos meses nos encontramos con la cruda realidad que el mercado no estaba ahí para una solución de estas, ¿no? Era muy difícil tener, tener a los clientes porque tenías que hacer mucho esfuerzo para llegar a ellos y convencerlos. Eh, y la gente, a ver, contrataba la suscripción, empezaba a usarlo, pero lo que aprendimos es que, a ver, la educación para alguien que ya está trabajando es importante, es útil, es prioritaria, pero nunca es urgente. Entonces, ¿qué pasa? Los usuarios, pues, toda era gente que trabajaba durante el día, estudiaba en las noches, y una semana tenían un problema y ya no pudieron subirse, y la semana que viene no se subieron, y ya la tercera semana no se volvieron a subir, porque, pues, así funciona, ¿no? Y creo que después vimos que al final así funciona en todas partes del mundo, ¿no? Es curioso, pero hoy hay contenido educativo gratis, clases, cursos de las mejores universidades del mundo que están disponibles para el que los quiera ver, y el porcentaje de gente que completa esos cursos es del 1 o 2%. Y Sí, está gratis, no cuesta nada y es lo mejor que puedes estudiar, o sea, si realmente quieres estudiar eso. Pero no es tan urgente en ese momento, a lo mejor no es tan prioritario y entonces la gente no lo hace. Y creo que a mí sí, esa inversión me dejó siempre una frustración porque lo veíamos como el tipo de cosas que realmente, además de ser un startup, porque podría ser muy exitoso, es algo que podrían tener un impacto muy grande muy en toda grande. Latinoamérica, ¿no? Eh, pero bueno, son cosas que, que uno aprende y después te llevan a entender primero, cuando vas a analizar una nueva inversión que tiene algo similar a esa, a decir, a ver, ¿qué hace que va a ser, qué es lo que puede hacer que esos estudiantes realmente sí se queden y no abandonen a mitad del camino, ¿no? Este, entonces, yo te diría, ese es un ejemplo del tipo de cosas donde dices, bueno, a ver, es algo que debería funcionar, pero en la práctica hay otras dinámicas a lo mejor que en ese momento no conocíamos, ¿no? Claro, y ahí volvemos al cliché de que las ideas no valen nada y todo lo que vale es la ejecución, ¿no? Ideas tenemos todos y realmente ejecutar algo de forma eficiente y convertirlo en una compañía que se convierta en una máquina de hacer dinero
extremadamente difícil, ¿no? No solo por las cosas de las cuales tú tengas control y tú como líder y tú como founder tengas que pues implementar para justamente tener éxito con esa compañía, sino un montón de factores externos también. Y me encantaría saber, Diego, porque muchas de las compañías en las cuales ustedes invierten y un poco su tesis y su base de inversión tienen algún tipo de impacto, ¿no? Social. Entonces me da un poco de curiosidad entender quién es el Diego, cuál es el propósito de Diego más allá del negocio, de Dalus Capital, sino como desde un punto de vista más humano, cuál, cuál es esa razón por la cual tú te despiertas todos los días y buscas invertir en compañías que tengan impacto, cuál es tu propósito humano detrás de lo que estás haciendo. Sí, a ver, a mí lo que estoy buscando es, a ver, por un lado, y obviamente nosotros, el fondo tiene que ser exitoso y tiene que generar buenos resultados de forma de que nuestros inversionistas estén contentos y podamos tener nuevos fondos, ¿no? Eh, pero además de eso, buscamos que haya ese impacto, lo llamamos impacto positivo, ya sea en la sociedad o en el planeta. Eh, y, y a ver, en Latinoamérica, a ver, es una región con mucho potencial, pero también tenemos muchos retos, ¿no? Este, hay muchos atrasos a nivel de sociedad y lo que buscamos es cómo pueden algunas de estas nuevas compañías, usando nuevas tecnologías de forma más eficiente, dar acceso a los consumidores, eh, a sus usuarios, a mejores cosas de lo que tendrían anteriormente, ¿no? El caso de FinTech yo creo que es muy representativo. ¿Por qué decimos que FinTech genera en la mayoría de los casos inclusión? Porque si vemos, en la mayoría de los países tienes 3, 4, 5, 6 bancos grandes. Y la verdad que son bancos que generan mucho dinero, son rentables, no tienen un interés en estar compitiendo entre ellos, ¿no? Entonces eso hace que hay clientes que no los quieren atender o no los quieren atender bien, o hay clientes que los atienden muy caros y les cobran mucho. Entonces aquí es donde la oportunidad donde estos startups de fintech, con una tecnología que pueden hacer las cosas más barato, con menos gente, pueden ofrecer un mejor servicio a alguien que si va al banco tradicional a lo mejor no lo atienden bien, o si va al banco tradicional le piden que vaya a una sucursal bancaria y tiene que esperar una hora para que lo atiendan, si lo podrías estar atendiendo en el celular sin que nadie esté involucrado en 5 minutos, ¿no? Entonces, eso es para nosotros generar impacto, obviamente todos los temas de educación generan impacto, el que le des acceso a la gente a servicios financieros, a que le des a mejores temas de salud, para nosotros son temas que es impacto y es algo que queremos y que quiero yo sentir, que no solo que estamos aquí para ganar dinero, sino realmente dejando allá afuera una población en una mejor posición de lo que estaba antes, ¿no? Y eso es respecto al tema social. Y el otro tema que yo estoy súper apasionado desde ya hace un buen número de años es el tema del Climate cambio change. climático. Ujú. El, el- el cambio climático es una realidad. A ver, la ciencia está ahí y existe desde hace más de 100 años. Se sabe que esto iba a pasar. Desde los años 80, eh, científicos empezaron a decir, hay que hacer cambios, hay que alejarnos de los combustibles fósiles que generan emisiones de gases de efecto invernadero y no ha pasado. Y el problema es de que esos gases en la atmósfera lo que hacen es que generan calentamiento en todo el mundo. Y hoy está pasando, lo estás viendo, lo estamos viendo en las noticias. Hoy en el hemisferio norte hay olas de calor sobre Estados Unidos y México, sobre Europa, sobre China, India. Hoy en la Antártida, que debería ser invierno,
está creciendo menos la cobertura de hielo de lo que debería, comparado con el histórico de 30, 40 años. Entonces el cambio climático está pasando y va a seguir calentándose y eso tiene consecuencias sobre el clima en general, donde llueve más, donde llueve menos, tiene consecuencias sobre los cultivos, tiene consecuencias sobre lo que la gente puede hacer o no hacer en los lugares donde vive y, y es algo que necesitamos todos trabajar para cambiarlo. Y eso significa, al final del día, lo que necesitamos es una transición energética donde como humanidad dejemos de sacar carbón de que está enterrado en el subsuelo como petróleo o como carbón o como gas, quemarlo y echarlo en la atmósfera, porque eso va a seguir calentando. Lo que necesitamos es transicionar a otra cosa, energías renovables, energía nuclear, y eso toma el esfuerzo de todo el mundo. A lo mejor la pregunta es qué puedes hacer tú, qué puedo hacer yo, qué puede hacer alguien que nos está escuchando. Y no, a ver, yo no puedo yo ir a poner una planta de energía nuclear, pero sí puedo votar, ponerle mi voto a gente que ya estando en el gobierno esté dispuesto a hacer estos cambios en la ley, en las regulaciones, para llevarnos allá y no estar en contra, como hay muchos, ¿no? Entonces, creo que todos tenemos que contribuir, podemos hacer nuestra contribución, gastar menos gasolina, manejar menos, comer menos carne, no dejar las luces prendidas, todo eso ayuda, obviamente, pero también tenemos lo que más ayuda es esa presión, decir, oye, vamos a elegir a un gobierno, a un presidente, aquel que esté dispuesto a hacer los cambios que necesitamos para obtener esa transición energética, porque si no lo hacemos, y además esto tiene que pasar en todo el mundo, pues el problema va a seguir subiendo. O sea, como dicen, este es el verano en el hemisferio norte, el verano más caliente de tu vida hasta ahora, pero va a ser el más frío de los que vienen, ¿no? Entonces, porque la expectativa es que la temperatura va a seguir creciendo y a eso no hay ninguna controversia ni ninguna duda, ¿no? Esa es la ciencia que lo dice y está completamente probado. Qué locura. Y tú como inversor, cuando justamente respaldan este tipo de compañías, ¿cuál sería una compañía en la cual tú, por ejemplo, personalmente estés súper entusiasmado de apoyar y que creas que pueda tener dentro de su portafolio, ¿no? ¿Qué compañía relacionada al cambio climático invirtieron y que estén súper entusiasmados por apoyarlos y ver cómo se desenvuelve ese cambio en su solución que están buscando? Sí, mira, a ver, no hemos hecho muchas inversiones todavía porque empieza a ser nuevo en Latinoamérica esto, ¿no? Y es, digamos, un ecosistema que está emergiendo, pero te digo, en Latinoamérica lo que vemos son compañías de economía circular, es decir, que reusan recursos o objetos que ya existen y le dan una segunda vida. Eso lo que hace es que te permite gastar menos energía para hacerlo de nuevo. Todos los temas de movilidad que usen movilidad eléctrica o movilidad compartida, obviamente son mucho mejores para el medio ambiente. Optimización del uso de energía, cómo haces para que los edificios, las casas consuman menos energía porque son más eficientes, las oficinas, las plantas. Y después en Latinoamérica es muy importante todo lo que llaman AgTech, ¿no? Tecnología aplicada a la Agricultura, agricultura, agrícola. que muchas veces, más que un tema a lo mejor no es un tema de mitigación de emisiones, sino es de adaptación al cambio climático. Claro. ¿Qué está pasando hoy en prácticamente todo el mundo? Que los ciclos del clima están cambiando. Y tú tenías agricultores que a lo mejor por 50 años sabían que en cierta fecha tenían que hacer algo y en cierta fecha iba a pasar algo. Hoy eso está cambiando por el cambio del clima y entonces es usar cómo les das herramientas que le permitan adaptarse a eso de forma de que sus cultivos no se pierdan, los aprovechen,
como que los rieguen utilizando menos agua, que usen menos fertilizantes, o sea, que sean más eficientes en ese proceso. Justo hoy leía la noticia que, por ejemplo, con la ola de calor que hay en este momento en el sur de Europa, Ujú. entonces en España muchos de los viñedos que producen la uva para el vino ya están haciendo la recolección de la uva, la están haciendo de noche, porque durante el día hace tanto calor que nadie puede salir a trabajar. Claro, Entonces lo están haciendo de noche y además la recolección se ha adelantado varias semanas de la fecha en que debería ser, porque con el calor las uvas ya están listas para ser recolectadas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas lo vamos a estar viendo en todo el mundo y lo que necesitamos es tecnología para eso, ¿no? Y a ver, lo que yo veo es que al final aquí no hay una solución mágica que va a acabar con los combustibles fósiles en un día, ¿no? Lo que vamos a tener necesitamos muchísimas soluciones distintas. Y eso es lo que da la oportunidad a que hayan estos startups, que a lo mejor se están enfocando en una sola cosa, pero si la pero que hacen haya bien, muchos. Ujú, que haya muchos. Y eso ujú. es, entre todos, es lo que podemos encontrar, digamos, esta transición energética a un modelo de energético distinto, ¿no? Que sea sustentable al final del día. Claro, sí, totalmente. Y también entendiendo un poco cómo funcionan los sistemas de incentivos para que todas estas tecnologías sean adoptadas masivamente. Creo que uno de los factores principales también es lo más básico, es tocarle el bolsillo a la gente, ¿no? Porque al final mirar long term el por qué tú la bolsa de plástico no la vas a botar aquí, sino la vas a botar allá, o el por qué utilizas energía fósil en vez de energía renovable solar, pasa mucho también por esa facilidad de adopción y qué tanto te cuesta, ¿no? Entonces, también como fondo debe ser súper interesante justamente darle esa herramienta de capital a compañías que trabajen en dar todas estas soluciones para que a medida que aumente toda esa demanda, pues esos costos bajen, Y- lo cual va a hacer que la gente lo exacto, y adopte. hay creo, te agrego algo interesante. Definitivamente, los incentivos que hacen que una solución, digamos, sustentable sea más barata, va a hacer que más gente se cambie a esa solución. Pero también lo otro que deberíamos tener un, un impuesto adicional a lo que depende del petróleo y del carbón, ¿no? Es decir, si yo tengo una solución que, que consume petróleo, pues esa empresa debería pagar más y por lo tanto ese producto debería ser más caro. Hoy, de alguna forma, Claro, la industria petrolera vive de un subsidio que toda la economía le está dando, donde no se registra el impacto negativo que ellos tienen en el medio ambiente. Eso total. debería cambiar, pero de nuevo, para cambiar eso, De no va arriba, por lo que tú hagas y lo que yo haga, lo va que por hagan lo los que de el arriba. gobierno puede hacer, porque el único que puede cambiar eso es el gobierno de cada país. Entonces, por eso es tan importante que, que, que todos apoyemos y votemos por aquellos candidatos a los distintos gobiernos de todos los niveles que que entienden la problemática del cambio climático y que están dispuestos a hacer los cambios que requiere la Totalmente. solución. Totalmente, totalmente. ¿Y dónde ves tú, Diego, hoy una oportunidad de negocio como para todos esos emprendedores que nos están escuchando, que también son apasionados por el tema del cambio climático, de generar impacto, de cómo pueden hacer para dejar su huella y su grano de arena en el mundo? ¿Dónde podemos cruzar esa ambición y esa pasión con oportunidades hoy en día de construir algo relacionado a esta industria? ¿Dónde crees tú que están las oportunidades más interesantes? No, a ver, te digo, nosotros hemos visto, tenemos como grandes sectores, ¿no? Donde vemos que hay oportunidades. Eh, el sector de movilidad en general, todas, como te digo, todas soluciones que hagan, que den métodos de transporte alternativos o compartidos, son buenos para el medio ambiente contra la lógica de decir que una persona va en su propio auto.
Entonces, ese es un gran tema, todo lo que es movilidad, movilidad eléctrica. Otro grande es lo que llaman economía circular, Ujú. es decir, soluciones que van desde Sí, como el soluciones sharing de economy. sharing economy, economía, sí, Ujú. lo llamamos economía circular porque, por ejemplo, hay temas, por ejemplo, desperdicio en los procesos de alimentos. Hoy los supermercados al final del día descartan una cantidad de producto, sobre todo frutas y verduras, porque ya no tienen la calidad que ellos pueden vender. Pues hay gente que está tratando de cómo agarro eso Agarra y la eso utilizo y de le da un alguna forma uso, para que no, claro, no se desperdicie, ¿no? no se desperdicia. Este, hay temas de objetos, hay temas de ropa, etcétera. Mucho de eso. Hay todo un tema de energía. De nuevo, ¿cómo hago que, eh, que el uso de energía sea más eficiente? Eh, Hay otro gran tema, es en general lo que llamamos materiales. Y de nuevo, necesito para construir una casa, necesito ladrillos que están hechos de concreto o puedo usar unos ladrillos que están hechos de un plástico reciclado. Entonces hay Eso es soluciones, interesante. Eso es. No, termina la idea. eso. Y te diría, y el otro grande es lo que llamamos consumidores verdes, ¿no? Entonces, que van, eh, por ejemplo, alternativas vegetarianas para proteínas. Entonces, en general, la producción de proteína animal genera grandes emisiones, por un lado, y también genera pérdida de biodiversidad, porque típicamente hay que cortar bosques para tener espacio para que en algunos lados las vacas se alimenten, ¿no? Entonces eso es terriblemente malo para el planeta y la pregunta es, ¿necesitamos todos comer carne todos los días? O sea, de nuevo, y piénsalo así, o sea, donde dices, bueno, la contribución individual a lo mejor no pesa nada en la medida que ya sea yo solo, pero si somos muchos, sí pesa, ¿no? Y si tenemos 7 días en la semana, este, con que deje un día de comer carne y ese lo haga un día vegetariano, si todo el mundo hiciéramos eso, estamos bajando la producción de carne en un 15%. Total, total. Entonces, o sea, eh, entonces, soluciones para ese consumidor, para que reemplace proteínas por proteínas vegetales que son más amigables con el medio ambiente, o que haga otras soluciones, o que consuma de otra forma, al final del día son soluciones que contribuyen de nuevo. Ninguna va a resolver el problema, sino que son pequeñas contribuciones. Cuando haya muchas, pues eso ayuda realmente a dar una solución a un problema que es terriblemente complejo, ¿no? Porque hoy la economía Total. opera con petróleo. O sea, esa es la realidad, ¿no? Sí, totalmente. Y hay otro tema súper interesante que también me encantaría saber eh, tu opinión y cómo esto también ha cambiado o no la tesis de Dalus Capital. Cómo todas estas tecnologías emergentes, como por ejemplo inteligencia artificial, blockchain, cómo eso ha cambiado o ha modificado la tesis de Dalus Capital en el último tiempo, cuál es su mirada hacia eso. Mira, no, no, a ver, nosotros vemos eh, y analizamos siempre estas nuevas tecnologías. En el caso de cripto, no hemos sido fans Ujú, por cierta, la dinámica que tiene de la especulación que generan. ujú. Eh, sí, blockchain puede tener usos válidos. No es para todo, porque no todo necesita tener esencialmente una base de datos distribuida inamovible, intocable. Entonces creo que ha habido más hype de lo que es la realidad, pero sí hay algunos usos que pueden ser interesantes. Inteligencia artificial definitivamente va a tener un impacto súper grande, ¿no? Porque eh, hoy lo que está haciendo son herramientas que aumentan la productividad de una forma muy importante. Y hoy la tecnología ha llegado al punto, con el desarrollo y con la capacidad de procesamiento que existe,
que realmente tienes un grado de entendimiento y solución, Sí, 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 así es. este, de un grado de entendimiento y solución que te da la inteligencia artificial que no existía hace 5 años. Entonces van a tener aplicaciones, sí. A ver, yo uso soluciones de forma diaria. Todas las aplicaciones que estamos acostumbrados a usar de procesadores de palabra, de Excel y todo eso, van a introducir estas soluciones para el consumidor de forma muy rápida. Las empresas ya están introduciendo soluciones, entonces definitivamente va a generar un aumento de productividad, va a ser muy bueno. Por otro lado, sí tengo una preocupación en un par de temas. Uno, esto puede afectar empleos porque las empresas pueden hacer más con menos gente. Por un lado, y por otro lado, sí son herramientas que van a generar todavía más información falsa, ¿no? O sea, es mucho más fácil generar algo que pues hace 5 años no se podía, ¿no? O sea, hoy estamos teniendo esta conversación y estamos en este video, pero a lo mejor no hoy, pero dale 2 años y alguien va a poder desde un texto que ponga, que a lo mejor lo pudo haber creado una solución de inteligencia artificial, va a poder crear el video de esta conversación con El nuestras live. voces, con nuestra cara, y va a pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo alguien va a ver ese video, va a decir, bueno, esto es real o no es real? Pues va a llegar un punto que no lo vas a poder saber, ¿no? Entonces, hay un riesgo importante ahí, por lo cual yo creo que cierta regulación tiene que haber para poder tratar de controlar eso, ¿no? Sí, es una locura lo rápido que avanza, ¿no? Tú tratas de irte de aquí a unos 10, 15 años y realmente es prácticamente imposible imaginarte en dónde vamos a estar, ¿no? En ese entonces, imagínate que recién hicieron ese release en noviembre de ChatGPT y es una locura. En estos días estaba escuchando al fundador de Stable Diffusion hablando un poco bueno, hacia dónde vamos, el futuro, y comentaba que el 92% de los developers en GitHub ya hoy en día usan inteligencia artificial, ¿no? Entonces aquí un poco como ese reemplazo también de lo que antes pensábamos que era imposible, ¿no? Por ejemplo, ese tema bien específico de los developers. Que, que ese es un tema, a ver, eso es un buen ejemplo. Y hoy esos desarrolladores están usando esa solución, que aumenta su productividad. Porque de hecho, si le quitaras la solución, tomarían más tiempo para hacer lo mismo que estaban haciendo apoyándose en la Claro. herramienta. Ahora, la pregunta, y creo que precisamente el founder de Stable Diffusion hablaba de eso, es decir, pues que a lo mejor en 5 años ya, ya la solución no necesita el desarrollador. O sea, la solución ya va a dar la solución sola. Entonces, esa es la velocidad. Y como dices, a ver, es imposible decir qué va a pasar en 15 años, pero es difícil saber qué va a pasar en 2 años. Sí, totalmente. Esa es la velocidad que eso se está moviendo. Y también lo que te lleva es a que es un cambio fundamental donde no necesariamente como sociedad tenemos el tiempo para adaptarnos al cambio, Total. porque no estamos acostumbrados, o sea, los cambios de la revolución industrial y cuando comienza, digamos, Hay más la tiempo de tecnología adaptarse. digital, pues fueron décadas, ¿no? Claro. Que se dieron los cambios. Ahora es algo que está pasando en meses o pocos años. Entonces, es definitivamente, a ver, es fascinante ver lo que está pasando. Es también asusta ver lo que está pasando, ¿no? Sí. Totalmente, es emocionante, es como, wow, vivir en esta época donde vivimos hoy en día es como, yo me siento súper afortunado, ¿no? Y al mismo tiempo que es emocionante, también da miedo hacia dónde está yendo todo esto. Y aquí es donde entra también un tema súper interesante que ya se ha probado en distintos países, que me da curiosidad saber qué opinas de eso, que es del UBI, el Universal Basic Income, ¿no?
cómo esto puede, como me imagino que que conoces el concepto, ¿cómo crees que, bueno, para los que no sepan, Universal Basic Income es básicamente un ingreso que gobiernos están probando con diferentes países, es un ingreso básico que le dan a su población para asegurar las necesidades básicas como comida y techo, porque justamente con todo este tema de inteligencia artificial va a pasar que van a reemplazar muchos puestos de trabajo y no tenemos tiempo de adaptarnos, ¿no? Y entonces, ¿cómo haces tú desde una posición de gobierno, cómo haces para que la gente no se muera de hambre, literal? Entonces, pues, ¿qué piensas de esta solución? No sé si has investigado algo de eso, pero me encantaría saber cómo lo ves, porque es muy... Sí, a ver, creo que eventualmente muchos países van a tener que terminar en eso, ¿no? En tener algún tipo de solución de ingreso mínimo, porque si no, no vas a tener forma, sobre todo a las generaciones, o sea, los más jóvenes, eh, que puedan adaptarse a estos cambios, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué ese grupo? Porque hoy la solución de inteligencia artificial lo que hay que pensar es que a quien reemplazan es a ese grupo. Y déjame ir, si vas a un despacho de abogados, la solución no va a reemplazar al abogado más senior, con más experiencia, que tiene 20 años de experiencia haciendo los grandes contratos. Esa persona, ese hombre, esa mujer van a estar bien por ahora. Pero ¿a quién reemplaza? Al abogado nuevo que está entrando, que parte de una gran parte de su trabajo es hacer cosas relativamente sencillas. Y eso es donde lo puede hacer la inteligencia artificial. Y en el momento entonces de que eso se haga de forma más masiva, porque si un despacho utiliza una solución y se vuelve más productivo, los otros lo van a copiar y de repente, en la medida que muchos despachos usen estas soluciones, pues de repente hay menos oportunidades de trabajo para los abogados que recién se están graduando. Y te pongo un ejemplo donde la gente dice, bueno, pero son abogados, ¿no? Estudiaron algo eh, difícil. Pues sí, pero hay una solución que reemplaza el trabajo que ellos pueden hacer y entonces no tienen la oportunidad de realmente empezar a trabajar ahí y si no trabajan en un despacho, nunca van a generar la experiencia para poder llegar a ser ese abogado senior que tiene 20 años de experiencia. Entonces, van a tener que los gobiernos hacer algo, pues yo creo que sí. A ver, esto es tan nuevo y se mueve tan rápido que no tengo claro cuándo eso va a pasar. Porque típicamente los gobiernos su problema es que son extremadamente lentos en cómo reaccionan, ¿no? Sí, Entonces, habrá que ver. Si regreso al tema del calentamiento global, del cambio climático, a ver, desde los años 80 se empiezan las primeras discusiones a nivel global donde algo hay que hacer. Y al día de hoy prácticamente no se ha hecho nada. Entonces, eso te da una idea de la velocidad de los gobiernos, de los intereses que hay detrás y, eh, y realmente siempre, sobre todo en temas de tecnología, van siempre detrás de lo que está pasando, ¿no? claro. Pero bueno, Interesante. es Sí, fascinante. fascinante. Y ya estaba viendo aquí que ya se ha testeado en varios países, en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en Finlandia, en Namibia, en India y en otros, ¿no? Porque ahí tenemos ambas suposiciones. Uno, ¿qué pasa cuando le aseguras a la gente sus necesidades básicas? ¿Qué va a hacer la gente con esa plata? Pues te va a permitir ser libre y utilizar esa libertad para tú justamente trabajar en tu persona y buscar qué cosas creativas puedes hacer, o está la otra parte de los vicios, ¿no? Y creo que la única forma de saberlo es justamente testeando y dándole tiempo al tiempo para entender con data cuál va a ser el resultado de comportamiento de todo esto, ¿no? Y nada, es súper interesante. A mí me encanta todo este tema.
Este, Diego, para cerrar, te dejo libre. Eh, ¿Qué para ti, qué es el éxito y crees haberlo alcanzado? Em, a ver, yo creo que el éxito es una combinación de- de estar en una situación donde seas feliz, ¿no? Feliz con lo que haces, con tu vida, teniendo un- una calidad de vida aceptable, ¿no? Creo que es ser exitoso. Eh, y en ese sentido, bueno, yo creo que sí. O sea, me encanta lo que hago, me encanta mi vida, mi familia. eh, Vivo bien, no me falta nada. Entonces, eso para mí entra y tengo, y además estoy aprendiendo siempre de cosas nuevas. eh, digamos, ese reto intelectual que creo que es, al menos para mí, muy importante. Entonces, sí, yo creo que me considero muy exitoso y muy feliz. Creo que la felicidad es más importante que el éxito, pero este, porque, pero van, Cómo definirías la felicidad? uy, está, casi que le pregunto a ChatGPT que me diga, a ver qué me dice. Este, seguro va a tener una mejor respuesta que yo, pero a ver, yo creo que es un tema de eh, estar contento en- en- con tu vida diaria y con tus expectativas. En la medida de que tengas unas expectativas que estás alcanzando, eso es lo que creo que la gente considera felicidad, y eso es en el mundo profesional, en el mundo personal, en el mundo familiar, ¿no? Es una combinación de todos, pero es eso, ¿no? Y creo que hay muchos estudios que muestran de que la cantidad de dinero que tengas no es la felicidad, y de hecho la gente que tiene cierto nivel de vida y gana más dinero, no, cuando tratan de medir ese nivel de felicidad, no sube en la misma medida que subió la cantidad de dinero que Sí. tiene, ¿no? Sino es sentirse más pleno, contento, de acuerdo con tus expectativas, y por eso es tan importante. De nuevo, no solo la parte profesional y el éxito profesional, sino ese entorno familiar, social. eh, y lo ves en los estudios que dicen cuáles son los países más felices del mundo, ¿no? Típicamente no necesariamente son los países donde la gente tiene Hay más riqueza, sí. el mayor ingreso, sino es una combinación, ¿no? Es un ingreso con un apoyo social, o es lugares donde el apoyo social es súper fuerte, o la interacción social es súper social y familiar, ¿no? Son súper fuertes. Total, me encanta, me encanta. Diego, ¿dónde la gente te puede encontrar? A ti, a Dalus, ¿dónde pueden conectar contigo? A todos emprendedores que nos Sí, están claro. escuchando, personas. Pues a ver, para los que les interesan los temas de emprendimiento, venture capital y de cambio climático, tengo un blog que me pueden seguir, que es mi apellido, cerebrisky.com. Cerebrisky no se escribe fácil, pero bueno, me imagino Yo dejo abajo que, todos los que links. ahí sale. Me pueden buscar en Twitter también, @cerebrisky. En esos dos me pueden encontrar. Eh, el fondo lo pueden encontrar en daluscapitaltopegado.com. Y finalmente, me pueden encontrar en Instagram también, como Diego.
Cerebere. Este, no mi apellido completo, ahí tengo más el tema de fotografía, que es como uno de mis hobbies. ¿Es uno de tus hobbies? ¿Te gusta tomar fotos? Sí, mucho. Me encanta, me encanta. Bueno, ya saben todos qué hacer. Diego, gracias por este espacio. Me encantó y nada, súper agradecido contigo y gracias por No, compartirte gracias a ti, tu Gabriel. sabiduría. Lo disfruté mucho y, y espero que hablemos de nuevo pronto.